Buenos días, maestra y compañeros. Mi equipo está conformado por Camarillo Mena Estefanía, López Abundis Brandon, Ábalos Duarte Javier, José Luis Núñez Díaz y su servidor Maldonado Muñoz Néstor Alejandro. Hoy vamos a hablar del tema polímeros, el cual consiste en varios tipos de temas que estaremos viendo a lo largo de esta exposición. En la exposición veremos temas, por ejemplo, qué son los monómeros, cuáles son sus estructuras, cómo es su aspecto físico, característica física y mecánica. También veremos de estas mismas características en los oligómeros y también en los polímeros. Veremos también ejemplos en donde se pueden aplicar los polímeros y en qué industrias se utilizan este tipo de materiales. Monómeros. Un monómero es una molécula que forma la unidad básica para los polímeros. Pueden ser considerados los bloques de construcción de los cuales se hacen las proteínas. Los monómeros pueden unirse a otros monómeros para formar una molécula de cadena repetitiva a través de un proceso denominado polimerización. Los monómeros pueden ser de origen natural o sintético. Oligómeros. Los oligómeros son polímeros de bajo peso molecular que comprenden un pequeño número de unidades repetidas o monómeros, cuyas propiedades físicas dependen significativamente de la longitud de la cadena. Los oligómeros son esencialmente intermediarios de la reacción de polimerización que encuentran amplias y directas aplicaciones en la ciencia de los materiales. Polímeros. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros se pueden definir como macromoléculas compuestas por una o varias unidades químicas, podrían ser monómeros, que se repiten a lo largo de toda una cadena. Un polímero es como si uniésemos con un hilo muchas monedas perforadas por el centro. Al final obtenemos una cadena de monedas, donde las monedas serían los monómeros y la cadena con la moneda serían el polímero. Buenos días, mi nombre es Brandon y hoy les voy a explicar cómo se obtienen los polímeros. Los polímeros se dan por medio de un proceso llamado polimerización, que es el proceso mediante el cual las moléculas simples iguales en diferentes reaccionan entre sí para formar otras moléculas. Existen dos tipos de polimerización, la de adición y la de condensación. La de adición es cuando una molécula de un monómero pasa a formar parte de un polímero sin perder átomos, es decir que cada que se agrega un nuevo monómero a la línea del polímero, se alargará la cadena del polímero. Para este proceso de adición existen tres etapas. Primero está la iniciación, que es cuando una molécula inicia todo el proceso, como se ve en la imagen 1. Luego está la propagación, que es cuando la cadena empieza a alargarse por la adición de varios monómeros. Y luego al final está la terminación, que es cuando se interrumpe la propagación y se obtiene el polímero determinado. Y ahora también tenemos el proceso de condensación. Esta se forma por un mecanismo de reacción en etapas, es decir, que no depende de la reacción anterior. En la unión, cada enlace libera una molécula de agua. Básicamente funciona como la adición, pero en este liberan moléculas de agua. Hoy en día, al fabricarse los polímeros, se les pueden agregar ciertas sustancias que las convierten en materiales de uso cotidiano. Esto por medio de la síntesis, que es el proceso químico por el cual se producen compuestos a partir de otros compuestos simples. Ahora les hablaré de las propiedades físicas de los materiales. Estas son: primero está la termoestable. Esto quiere decir que no pueden fundirse mediante un proceso de calentamiento porque su masa es muy dura. También está los elastómeros, que aunque puedan ser deformados, una vez que se quite el agente que los está deformando, este vuelve a su forma original. Además de esto, los polímeros tienen la propiedad de ser termoplásticos, o sea que tienen la facilidad de fundición. Además, hay unos materiales que se llaman resinas, que estas sufren una transformación química cuando se funden, y están las fibras ya al final, las cuales se forman al estar calientes y pasarlas por agujeros pequeños en forma de hilos, esto para formar hilos de polímeros. Hablando de propiedades mecánicas, tenemos la resistencia, que es la firmeza de un polímero frente a la presión sin sufrir algún cambio. Un ejemplo de este es el policarbonato. Además tenemos la dureza, que es la capacidad del polímero para no romperse. Un ejemplo es el polietileno, por ejemplo. Y tenemos la elongación, que es la capacidad del polímero para estirarse sin romperse. Un ejemplo de esto es el polibutadieno. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en vidrios, en cristales
en todo ese tipo, en metales incluso, o en las botellas. Ahora les hablaré de las aplicaciones de los polímeros más usadas. Primero tenemos el polietileno, que sirve de envasado. Esto se puede ver en la leche o en las aguas, en las botellas de agua. Luego tenemos el policarbonato, que es el que usan los astronautas en los cascos o algunos autos en los faros de los autos. Tenemos también el poliéster, que se usa para cubrir algunos autobuses o algunas máquinas agrícolas, ya que este es muy resistente. Y está el polipropileno, que es el que usamos más seguido, ya que lo encontramos en artículos del sanitario, domésticos o incluso en juguetes. Y ahora, ya para terminar esta parte de la aplicación de los polímeros, mencionaré una lista de los más usados comúnmente, que por ejemplo se usan muchos para envasado y empaquetado, para consumos, construcciones, muebles. En la industria, en la automotriz lo usan mucho, en la aeronáutica, lo usamos mucho en la electrónica, en electrónicos, para la transportación, ya se había dicho, en los autobuses, para adhesivos o recubrimientos médicos o incluso en la industria agrícola, para cuidar las plantas y todo ese tipo. Hola, mi nombre es Estefanía Camarillo Mena y yo les hablaré acerca de los polímeros en la industria. Los polímeros son de gran importancia en la industria, ya que va de una esponja simple de limpiar hasta materiales para la construcción de estructuras. Además de que los polímeros son muy usados en la industria automotriz. Como ya lo había mencionado, en la industria automotriz es de gran importancia los polímeros, ya que, por ejemplo, sirve para la fabricación de neumáticos, ya que facilita de manera increíble el transporte, además de hacer partes de autos, tanto en la parte interna como la parte externa. Actualmente, uno de los factores más importantes del diseño de vehículos es la reducción de peso en los automóviles. Se dice que los fabricantes prefieren el aluminio y el plástico para reducir el peso, ya que el acero es muy pesado. Por esto deciden utilizar plástico o aluminio. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Javier y continuando con el tema que está hablando mi compañera Estefanía, yo les seguiré comentando pues más usos o aplicaciones sobre los polímeros en la industria. Y bueno, pues ya sabemos que los polímeros son de gran utilidad en la vida del ser humano. De hecho, pues la mayoría de ellos los usamos o están presentes en nuestra vida diaria, como podría ser, por ejemplo, en los productos cuando vamos a la tienda que consumimos casi diario, como podrían ser los envases de la leche, los envases de la coca. Todo tipo de envase que sea plástico pues está hecho con un polímero. En este caso, bueno, los envases de plástico están hechos con polietileno, que es un aislante que está hecho de un polímero. También tenemos lo que sería pues la fabricación de juguetes, construcciones móviles o partes móviles que son de plástico, de carro, por ejemplo, también. También tenemos lo que sería, por ejemplo, la formación pues, de esponjas, como ya lo habían comentado, también de tuberías PVC, y todos esos productos pues, son muy importantes dentro de la industria, ya que, pues, como había comentado, nos sirven mucho al día de hoy. Por ejemplo, sin las tuberías de PVC, que están hechas obviamente también en base de polímeros, no tendríamos pues, muchas tuberías o muchos partes que necesitamos, como por ejemplo, para poder conducir el agua, para conducir el gas en muchas ocasiones. Entonces, pues con esto queda muy claro que realmente los polímeros son de gran importancia en la vida del ser humano, pero también hay que recalcar que son muy malos para el ambiente, ya que pues sabemos que todo lo que es el plástico es muy dañino para el ambiente, para ahora sí que el ser humano. Entonces también hay que tener esa debida precaución y ese debido control sobre ellos. Como conclusión, queda saber que los polímeros son necesarios para varias de las industrias que conocemos actualmente y que los polímeros han hecho una revolución gigantesca
a la tecnología que conocemos hoy en día, porque se puede investigar más sobre ellos y que aparte se pueden aplicar en varias ramas en las que nosotros conocemos, y que a pesar de que no conocíamos sus formas, sus estructuras, sabemos que siempre están en nuestro día a día. Muchas gracias por ver la exposición y nos vemos en la siguiente exposición.